¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de lunes. Muy buen inicio de semana. Malas noticias para el gobierno de López Obrador. La Auditoría Superior de la Federación dio a conocer su informe sobre la cuenta pública 2019 y encontró irregularidades, opacidad y sobrecostos, contratos fantasma y otros problemas en programas clave como Jóvenes Construyendo el Futuro o en obras de infraestructura como el Tren Maya o en la cancelación del aeropuerto de Texcoco, a lo que el presidente literal respondió que él tiene otros datos. Veremos qué piensa la mesa. Y las malas noticias no se quedan ahí. Una investigación de la organización Impunidad Cero detalla que el problema del desabasto de medicamentos que México ha enfrentado es resultado del cambio en el esquema de compras que lanzó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El desabasto persiste. ¿Podrán darle la vuelta o fue una mala política y muy mal ejecutada? Mañana martes se espera que el Pleno de la Cámara de Diputados vote la iniciativa de reforma para el sector eléctrico del país. El presidente defiende la iniciativa y afirma que lograron resolver el problema de la falta de energía en tan solo 5 días. Escucharemos los contrapuntos de la mesa. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de lunes. El presidente tiene otros datos. Eso dijo esta mañana, que la Auditoría Superior de la Federación exagera y que se equivoca. ¿Por qué lo dice? Porque al revisar la cuenta pública 2019 detectó irregularidades por 67.498 millones de pesos. Solo en el tema del aeropuerto, la auditoría señaló que la cancelación de Texcoco costó 332,000 millones de pesos y no los 100,000 millones que había dicho el presidente. Veamos el contexto. La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 67,000 millones de pesos en la revisión de la cuenta pública 2019. De ese dinero, 47% corresponde al gasto hecho en desarrollo económico, 42% a transferencias federales a estados y municipios y 11% a desarrollo social y gobierno. Entre las irregularidades detectadas está el pago a beneficiarios fallecidos, contratos sin comprobar, pagos duplicados y recursos sin ejercer ni reintegrar. Tras 7 auditorías al Tren Maya, se encontró falta de transparencia en la adjudicación de contratos y que 156 millones de pesos están pendientes de aclarar. En la refinería de Dos Bocas, irregularidades por 75 millones de pesos y 332,000 millones de pesos por la cancelación del aeropuerto en Texcoco, 232,000 millones más de lo calculado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Además, el informe apunta que no hay estudios sobre la rentabilidad del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Respecto a los programas sociales, observó deficiencias en su diseño y operación. En Jóvenes Construyendo el Futuro, halló irregularidades en el desempeño y en el gasto ejercido. En Sembrando Vida, 1,832 millones de pesos sin aclarar y pagos a personas no registradas. Y en las becas para el bienestar Benito Juárez, irregularidades por 264 millones de pesos y pagos duplicados o hechos a personas fallecidas. El presidente López Obrador dijo que la Auditoría Superior exagera, que él tiene otros datos y que se adelantará la entrega de 3 meses de apoyos a beneficiarios de programas sociales. Punto y contrapunto. Primer tema para discutir esta noche de lunes y hoy, como cada lunes y miércoles, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, Lisa? Hoy sí en tu día. Sí, hoy sí en mi día. Muy buenas noches a todas y a todos. ¿Cómo están? Bienvenida. Alfredo Lecona, activista y analista. ¿Cómo estás, Alfredo? Bien, querido Genaro. Buenas noches a todas y todos. ¿Qué tal estuvo el café de la mañana? Muy bien, sabroso de hoy. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás? Querido Genaro, bien, gracias. ¿Tú qué tal? Buenas noches a todos y todos. Bienvenido. Y regresa a esta mesa nuestra amiga Frida Gómez. Ella es analista y feminista. ¿Cómo estás? Muy bien, Genaro, un gusto saludarte y buenas noches a todas y todos. Buenas noches. A ver, empezamos primero con los puntos. ¿Qué les parece si empezamos con Eder? Malas noticias para la 4T, malas noticias con este reporte de la auditoría. El presidente dice que no necesariamente, que él tiene otros datos y que a la auditoría le falta información. ¿Cómo lo ves? Pues no creo que sean malas noticias. Hoy el titular, David Colmenares, titular de la Auditoría Superior de la Federación, salió a esclarecer muchos de estos puntos y la verdad es que la falta de agenda de la oposición los hace generar interpretaciones y hacer noticias falsas de donde no las hay. ¿Qué informó la Auditoría Superior de la Federación? Que hay vacíos por 40,000 millones de pesos de la función pública, del ejercicio de la función pública del 2019, no solamente con gobierno federal.
Cuando ellos hacen este informe, lo hacen para pedirle al gobierno federal que entregue información, que es para que se cubran todos estos vacíos de información que se han generado, o sea, que podrían significar desvío de recursos, pero este informe que se dio a conocer no es concluyente y no es vinculante. Lo que explica David Colmenares es que efectivamente en el momento en el que se están revisando muchos de los ejercicios, ya se mencionaron, Jóvenes Construyendo Futuro, el tema del aeropuerto, etcétera, se necesitan otros documentos para fortalecer o para explicar hacia dónde se fue el gasto del gobierno federal. ¿Eso significa que se les está acusando de malversación, de desvío de recursos? No, solo que lo que significa es que necesita la Auditoría Superior de la Federación más información. Cuando se entregue esta información, entonces se va a recurrir a otro tipo de auditorías. Hay una que se llama, lo anoté aquí porque me llamó la atención, ahorita lo encuentro, pero bueno, tienen que hacer otras auditorías y a partir de eso ya se revisa si efectivamente hubo o no hubo desvío de recursos, que sí sucedió en el 2019, además de que fue el primer año de gestión del presidente López Obrador. Hubo un montón de cambios administrativos, hubo un montón de movimientos propios de no solamente la nueva administración, sino de todas las modificaciones sustanciales que la cuarta transformación ha hecho en el gobierno federal, y eso es lo que se está viendo reflejado ahí. Por supuesto que hay desorganización. Hoy David Colmenares hacía una observación muy tenue, muy por encimita, pero que yo comparto. Una de las dependencias que más desorganización administrativa tuvo es la Secretaría de Cultura, y eso se ve reflejado. Eso no significa que estén desviando recursos, significa que no se está comprobando todo. Hay que esperar hasta que terminen las investigaciones, que se hagan todas las auditorías para saber qué sucedió con esos montos. Ok. Lisa, contrapunto. Sí, a ver, lo primero que creo que hay que hacer es celebrar la existencia de la Auditoría Superior de la Federación. Hay que celebrar la existencia de este informe sobre la cuenta pública, porque precisamente a partir de estos informes es que nos hemos podido dar cuenta de las inconsistencias que hay, por ejemplo, entre las asignaciones que hace el Congreso de la Unión y lo que las distintas dependencias terminan gastando. Uno de los mejores ejemplos es justamente la Sedena, que desde hace muchísimos años son los informes de la Auditoría Superior de la Federación la que nos han permitido ver, que hay mucha opacidad, por ejemplo, en el manejo de sus fideicomisos, pero que además tienen partidas presupuestales de discrecionalidad del Ejecutivo, que por ejemplo durante el sexenio de Peña Nieto crecían en más de 10,000 millones de pesos anuales entre lo aprobado y lo verdaderamente ejercido, sin ningún tipo de rendición de cuentas. Lo segundo que creo que vale la pena manifestar es que este informe de la cuenta pública señala las irregularidades en el gasto tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales, y los gobiernos estatales salen igual de mal calificados. Hoy, por ejemplo, en materia de seguridad, Animal Político y Arturo Ángel reportaban los casos particulares de Morelos y Chiapas, en donde se están utilizando los subsidios federales para la seguridad, justamente para el pago, por ejemplo, de clientelas, y específicamente se señalaba el pago a los miembros del magisterio, específicamente de la CENTE, con recursos que tendrían que estar dedicados a la seguridad. Y lo tercero que a mí me llama la atención, y por supuesto que es el tema al que yo le pongo más atención, es al tema de la seguridad, porque me parece que también es importante decir que el informe de la auditoría no solo puede estar señalando posibles áreas de corrupción, de malversación, de opacidad o de mal uso, que no era el uso para el que estaban realmente destinados esos recursos, sino que también puede determinar pues fallas en el progreso de ciertas actividades del gobierno que por ley tendrían que estar haciendo y no están haciendo, y ese es el caso en particular de la Guardia Nacional, en donde la auditoría lo que concluye es que no hay efectivamente un proceso de reclutamiento civil y de operación civil, que el despliegue de los efectivos de la Guardia Nacional no responde al diagnóstico que originalmente se había presentado de distribución por localidades con mayor incidencia delictiva, y que hay un retraso prácticamente ya total en el plazo que tenían de 2 años
para la capacitación en técnicas de policía civil y para la aplicación de los controles de confianza y el otorgamiento del certificado único policial, plazo que se vence en mayo de este año y el grado de avance es 0. Entonces, ahí me parece que podemos entender la importancia del informe y, como decía Eder, pues al principio las recomendaciones que emite la auditoría no son vinculatorias, pero la auditoría, si no hay cumplimiento cabal a sus recomendaciones, sí puede hacer una denuncia de hecho e iniciar un proceso penal ante la Fiscalía de la República contra los funcionarios públicos que resulten responsables. Lecona. Bueno, primero decir que hay que dimensionar el tamaño de estas auditorías. O sea, no podemos decir ni que todo es de malversación de fondos y, como dice Elisa, no todo tiene que ver con daños patrimonial. De hecho, el ejemplo de la Guardia Nacional y de esta simulación de Guardia Nacional en su consolidación es un ejemplo de cómo lo que se revisa también es si efectivamente los programas o los planes tienen reglas de operación, si están funcionando como dice la ley, y ahí hay buena pista de muchísimas cosas y muchísima materia, de muchas materias por donde entrarle y por dónde saber, y lo vamos a saber no inmediatamente, ni siquiera en los 30 días que tienen las dependencias para contestar, sino lo vamos a ver en meses. Recordemos la investigación de la estafa maestra, concatenar luego todo ese tipo de informaciones que están ahí, pues lleva su tiempo y seguramente saldrán muchas cosas. Ahora, no todo es, como no todo es patrimonial, como no todo es dinero, como no todo es malversación de fondos y desvío de recursos, también hay que ver cosas como las que están señalando en programas prioritarios como de Jóvenes Construyendo el Futuro, donde se ha encontrado que hay incluso personas beneficiarias que en verdad están muertas, que no están recibiendo el dinero. ¿Dónde está ese dinero? Son muchísimas cosas, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el censo del bienestar, que ahí sí, se acaba de demostrar que ni es censo ni nada y hay que revisar poco a poco cada una de estas cosas. Yo coincidiría con Eder y con el clima político que existe cuando se presenta ese tipo de cosas, porque hoy la atención casi está en cosas como el aeropuerto de Santa Lucía o la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Yo hoy platiqué con una exdirectiva de la Auditoría Superior de la Federación, Munadora Buchaín, que si ustedes recuerdan o les suena el nombre, fue justo la responsable de las auditorías de la famosa estafa maestra, y justo nos decía, a ver, aguas, hay cosas ahí que están mal planteadas en el mismo informe de Colmenares. 4 de 5 auditorías, por ejemplo, del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, tiene un enfoque de desempeño. No se puede implicar un daño patrimonial cuando lo que se está haciendo es una revisión de la obra. Entonces son tipos de responsabilidades, y son tipos de afectaciones y de irregularidades que hay que ir desmenuzando. No se puede, por un lado, ni hacer juicios ahorita, a priori, cuando todavía hay que esperar las respuestas de las dependencias, pero tampoco se puede decir que es irrelevante y que es una exageración, al grado de lo que dijo hoy el presidente, ¿no? Que dónde están que se le están dando herramientas a los adversarios o argumentos a los adversarios para atacarlo, y que diga que él tiene otros datos, pues no puede tener otros datos. Claro. Y además, bueno, no son argumentos para los adversarios, son argumentos para la ciudadanía para evaluar el funcionamiento de un gobierno, que si lo utilizan también de repente en la oposición, pues bueno, pues adelante, cada quien es libre de usar los datos como más le parezca. Y finalmente cierro contigo, Frida. Sí. Hay que dimensionar ¿qué, perdón? Porque la presentación, lo que trae ahorita el informe son consolidados casi 100,000 millones de pesos. Es el doble de las irregularidades del primer año del sexenio de Peña Nieto. No es cualquier cosa, es serio, pero sí hay que verlo con responsabilidad. Bien. Y finalmente, Frida. A mí me parece muy importante justo lo que dice Elisa, es de reconocerse que la Auditoría Superior de la Federación mantenga la autonomía para realizar esta fiscalización y para realizar el informe tan completo que va entregando, pero me parece que aquí hay dos temas que son distintos. Por una parte, existe la posibilidad de que el presidente sí tenga otros datos, y eso es porque en gran medida las dependencias mostraron resistencia para compartir su información, y la propia Secretaría de la Función Pública mostró resistencia para compartir la información. Entonces, esto no implica necesariamente que la justificación, que los documentos o que todos los registros de soporte no existan. Uno de los señalamientos más fuertes que se ha brindado para los programas es que algunos no cuentan con registros
registros de CURP, particularmente en el tema de Jóvenes Construyendo el Futuro. Me parece que este informe es un llamado de atención, primero para el gobierno federal, segundo para las dependencias que están puntualmente señaladas en cuanto a los procesos internos, porque es evidente que no han tenido la suficiente claridad ni para organizarse ni para transparentar esos procesos, porque por supuesto existe toda una serie de recopilación de datos, de información, de censos, de padrones que están utilizando que no han sido puestos a consideración de la Auditoría Superior de la Federación. Y eso me parece importante porque no implica necesariamente que exista un desvío o no implica necesariamente que sea un sinónimo de corrupción. Creo que este informe es una señal de que lo que no hay es comunicación y que lo que no hay es transparencia, porque claramente tenemos un gasto que se ha ejercido, pero que no se ha ejercido de forma transparente. Ahora, en segundo lugar, algo que sí me parece muy importante como llamado de atención es que este informe lo que nos está demostrando es que la curva de aprendizaje cuesta y cuesta bastante. El hecho de no tener los informes en los términos que la Auditoría Superior de la Federación requiere está generando que los resultados sean tan negativos y al mismo tiempo está obligando a que las dependencias puedan rectificar en la forma en la que están manejando tanto su recurso como su información. A mí lo que me parecería también muy importante es que esto sirva como un llamado a la coordinación, porque es increíble que la propia Secretaría de la Función Pública, que tendría que estar resguardando el buen comportamiento financiero de las dependencias, pudiera mostrarse renuente o pudiera mostrarse con esta actitud de no cooperar con la auditoría. Entonces, ya para cerrar, creo que es muy importante no politizar de la forma en la que se está realizando, porque el propio titular, el propio David Colmenares, ha hablado de que no son los términos del informe el extremo al que se está llevando la opinión pública, aunque por supuesto es dinero, es presupuesto y es un derecho de la ciudadanía saber cómo se gasta, en qué se gasta y por supuesto, en todo caso, reclamar cuando el dinero no se está gastando de forma correcta. Algo que también me parece importante agregar es que particularmente en el tema tanto del Tren Maya como del aeropuerto de Santa Lucía, pues hay presupuesto que se encuentra resguardado, son informes que se encuentran resguardados hasta para 5 años, si no mal recuerdo, posteriores a que salga el presidente Andrés Manuel López Obrador del poder, y será en ese momento cuando se pueda realizar una verdadera evaluación de qué tan bien o qué tan mal se gastó ese presupuesto. Bien, lo cual no creo que, bueno, no sé si calificarlo como una buena noticia o mala, ¿no? Que se resguarde la información por tantos años, que era una práctica que supuestamente ya no iba a ocurrir, pues también está ocurriendo en esta administración. Genaro, eso es mentira. Mucha de la información sobre el Tren Maya que se está resguardando, que es muy poquita en realidad, se está haciendo para evitar la especulación de los terrenos. Ahorita si se transparenta exactamente por dónde van a pasar los tramos del Tren Maya, lo que sucedería es que llegarían gente que compraría muy barato los terrenos a los ejidatarios y después los revenderían. Es un asunto de seguridad del proyecto y de seguridad de las comunidades y es estratégico. Y ya nada más rápido, aprovechando que tengo la palabra, una cosa es que la oposición ocupe la información disponible para hacer su chamba y oponerse al gobierno, y otra cosa que den por concluyente una investigación que no lo es. Ahí están mintiendo a todas luces y es donde tenemos que hacer énfasis. Una cosa es hacer oposición y otra es hacer politiquería. Bien, bueno, vamos a ver, adelante, rapidísimo. Pero es que lo que sí es un hecho, o sea, podremos pasar varios días y vamos a pasar varios días analizando esto y sabiendo nuevas cosas, pero lo que es un hecho es que con las cosas como están, como se presentaron, no cuadra, y no cuadran 100,000 millones de pesos. No es una cosita de nada. A ver, les propongo que si quieren retomamos este tema el miércoles, porque lamentablemente ya estamos 2 minutos arriba de este bloque y tenemos que ir a lo que sigue. Así que hacemos una pausa y regresamos para hablar de otro tema. Continúa el desabasto de medicinas. Organizaciones civiles subrayan que el cambio de políticas de adquisición motivó esta crisis. ¿Hay tiempo para revertir medidas o hay un boicot por parte de farmacéuticas, como acusa el gobierno de México? Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas. Hace un par de semanas el presidente López Obrador habló de uno de los grandes tropiezos que ha enfrentado su gobierno, el desabasto de medicamentos. Ante las denuncias que prácticamente todos los días hacen las familias, principalmente quienes tienen menores con cáncer, el mandatario federal dijo que este es un tema que ha costado mucho trabajo.
Habló de las mafias que existían, dijo que las farmacéuticas han querido bloquear sus intentos para comprar medicamentos del extranjero e incluso acusó a una farmacéutica de hacer campaña en contra de su gobierno. Un día antes, la organización ciudadana Impunidad Cero presentó una investigación señalando que el cambio en la política de adquisición de medicamentos es la principal razón del desabasto. Según el reporte, este cambio se hizo al vapor, sin establecer claramente las reglas de operación y sin personal que tuviera la experiencia necesaria para realizar esta tarea. Apunta que no hubo estudios que previeran posibles fallas en el abasto, no se definieron nuevos proveedores, ni tampoco se determinó si tendrían capacidad para atender la demanda. En el informe de la Cuenta Pública 2019 presentado por la Auditoría Superior de la Federación, este viernes, y el tema del cual ya discutimos en el bloque anterior, se detectaron irregularidades por casi 9 millones de pesos en la adquisición y distribución consolidada de medicamentos. También se presentaron deficiencias en el proceso de compra que afectaron la competencia y la efectividad del proceso de contratación de almacenamiento y distribución. Según el informe de Impunidad Cero, en 2013 el Gobierno de México adjudicó contratos públicos para compra de medicamentos por 9.675 millones de pesos, mientras que en 2019 el monto subió a 21,000 millones de pesos. El reporte anota que para 2020 esta cifra bajó a casi 8,000 millones, pero eso no ha resuelto el problema. Veamos qué piensa la mesa. Lisa, ¿cómo lo ves? Tema de desabasto que varias organizaciones también han seguido, entre ellas nosotros, pero ahora está esto de Impunidad Cero. Tú has sufrido también como familiar, como pariente de una persona hospitalizada, pues también desabasto, también yo, muchas otras personas que también están siguiendo este programa, lo dicen en las redes sociales. ¿Cómo lo ves? Ya llevan 3 años casi. Sí, yo creo que lo más importante de estos informes, digo, hay que felicitar el trabajo de Impunidad Cero y Justicia Justa, pero también está el colectivo de desabasto de medicamentos, justamente de Huachicol de Medicinas, en donde participan nosotros, pero también organizaciones muy importantes, por ejemplo, como Poder, que han estado viendo también el análisis ya no solo de qué está pasando del lado de la administración pública, sino qué está pasando también del lado de las empresas. Y creo que lo que hay que resaltar en este caso en particular del informe de Impunidad Cero es que sí hace un caminito muy didáctico para que entendamos que no solo se trata justamente de la discusión final que estamos teniendo y si hay uso político o no de los argumentos de un lado y del otro, sino que efectivamente fue una cadena de decisiones que podía de alguna manera haberse evitado o haberse mitigado si las decisiones no hubiesen sido todas seguidas, todas tajantes y todas en un periodo de tiempo tan corto que imposibilitó la planeación. Entonces ellos empiezan diciendo, bueno, a ver, el abasto de medicamentos estuvo garantizado para el primer año de gobierno de Andrés Manuel porque era la compra que se había hecho el año anterior. Primer cambio legislativo, solo le dan posibilidad de hacer compras consolidadas a la Secretaría de Hacienda y se lo quitan, por ejemplo, al IMSS, que ya no pudo ni hacer las compras consolidadas para sus propios derechohabientes. Después de que se lo dan solo a la Secretaría de Hacienda, no le dan reglas de operación. Después de que no le dan reglas de operación, no encuentran personas que conozcan el sector farmacéutico para operar ese tipo de compras y después de adjudicaciones a las farmacéuticas, y luego no se dan cuenta también que al momento de hacer vetos específicos contra distintas farmacéuticas, hubiese o no motivo fundado, que de hecho las empresas se amparan y en primera instancia, por ejemplo, en jueces administrativos de la Ciudad de México no encuentran el motivo fundado, lo que impiden es que funcione correctamente una red de distribución y almacenaje de los medicamentos que al final del día, en cantidades menores y en variedad menor, sí pudo comprar el gobierno federal, y entonces se encuentran ahí la tercera pared en donde ya no solo no abandonaron a los estados, que los estados compraban a partir del IMSS, sino que además pues ya después con lo que sí autorizaron y lo que sí consiguieron no lo pudieron distribuir porque las farmacéuticas estaban también amarradas a los contratos con las empresas que sí tenían la capacidad de distribuir esos medicamentos, y esas empresas quedaron vetadas, entonces incluso con el producto no tenías manera de llevarlo afuera. Violación flagrante del derecho a la salud, esto debió haberse corregido y quizás debieron haber pospuesto, ¿no?, ese cambio de esquema un año en lo que tenían todo bajo control y entonces se hubiese lanzado para la compra de 2021, no así para la de 2020. Frida, ¿qué contrapunto tienes? A ver.
Yo creo que este es un tema muy delicado en el que las familias afectadas y principalmente las niñas y niños han padecido, y más que contrapunto, me parece que claramente hubo un error y que desafortunadamente hay ciertos temas como este en el que la ideología pues sobrepasa a los beneficios o afectaciones que puede tener sobre la población, porque no dudo que en algún momento toda una serie de contratos a personas favoritas, contratos que pudieron haber implicado corrupción, fueron los que acapararon el sector, pues el sector de la salud, así como otros sectores, igual que el de la energía eléctrica. Sin embargo, particularmente el desabasto me parece que es injustificable, y también la manera en la que se han tratado de conseguir estos medicamentos ha resultado mucho más cara para el gobierno, pero ahí sí hay un tema, que es que el desabasto ha sido por temporadas, ya que se ha procurado desde la Secretaría de Salud contar con ciertos cargamentos de medicamentos que, insisto, no ha sido suficiente, porque es evidente que el reclamo ha sido muy constante y que además la carencia de este medicamento, particularmente el medicamento para niñas y niños con cáncer, pues ha sido carente. Entonces, me parece que en este tema es muy importante entender que las empresas que estaban certificadas y con la capacidad comprobada para proveer del medicamento fueron las empresas que al mismo tiempo resultaron vetadas. Fue una decisión que se tomó de forma muy anticipada, que no se realizó un estudio de mercado para saber si existiría una alternativa para tomar este tipo de decisiones, y que finalmente dan una afectación y alcanzan a un grupo que es muy desfavorecido, ya que la salud para las personas con cáncer es carísima. Alcanzar un estado constante de medicamentos resulta carísimo para cualquier familia promedio, y pues mucho más para las personas que son más desfavorecidas. No creo que detrás de esto haya existido algún tipo de mala intención, pero sí me parece que la toma de decisiones pronta, sin investigación previa y pues cargada del resentimiento, del odio o de la desconfianza a estas empresas ha generado todo esto. Sí. Ahora, sí me parece que es también urgente un cambio en el discurso del presidente, porque estamos hablando de familias de carne y hueso que lo están sufriendo, y que a pesar de no ser una mayoría electorera, como por ejemplo las y los jóvenes, pues son familias que tienen un derecho garantizado por la Constitución, que es un asunto de dignidad humana y de salud, que por supuesto tendría que ser resuelto de forma inmediata. Y otra cosa, bien, en este tema sí la Auditoría Superior de la Federación también hizo una advertencia como de cómo documentar en este rastreo de tanto la adquisición como la investigación de mercado para que fueran proveídas las medicinas, pues que fue algo que nunca existió, que no se generó hasta el momento en que ya se habían vetado a estas empresas, que bien, insisto, no dudo en que exista una campaña detrás que está inflando pues los lamentables resultados y lucrando con las víctimas, pero evidentemente hay un daño que tendría que repararse. A ver, Lecon, ¿a qué le contestarías? ¿Ha habido empatía por parte del presidente para los familiares de víctimas de pacientes con cáncer? ¿Ha habido empatía del presidente para quienes han también llegado a alguna clínica y no han encontrado un antirretroviral? ¿O no? Porque pues sí hay un reconocimiento de que hay un error, pero pues ya prácticamente en su tercer año de funciones, pues el error persiste, ¿no? Sí, yo creo que hay indolencia en varios funcionarios, no nada más del presidente de la República, que también ha minimizado cada que puede el problema. Recordemos a Jorge Alcocer, justo en esta investigación que presentó Impunidad Cero y Justicia Justa, que se publicó en Universal la semana pasada, rescatan algunas de estas declaraciones, como el hecho, dijo Jorge Alcocer en su momento, en mayo de 2019, que no pasaba nada, no era grave, si no se aplicaba metotrexato a los pacientes con cáncer, que son niños y adolescentes, cosa que la comunidad médica se va a decir, por supuesto que eso no es así, si no se aplica este medicamento es gravísimo. O a Hugo López-Gatell, refiriéndose a los padres de los niños con cáncer como los supuestos padres de familia. Claro que los familiares, sobre todo, han dado pista de esa indolencia, de esa falta de sensibilidad, y creo que todo parte, y la gran aportación de este informe que presentan Impunidad Cero, esta investigación de Impunidad Cero y Justicia Justa, pues nos lleva al punto de partida pues prácticamente fundacional de este gobierno, que es la necesidad que tiene el presidente López Obrador de concentrar todas las decisiones de su gran plan para combatir a la corrupción sin que importe nada. En este caso, familiares y personas que han sido afectadas por el desabasto de medicamentos. Le llamaron a esta investigación
desabasto, porque ya Lisa prácticamente me dejó sin mucho que decir, hizo una muy buena explicación de cómo todo eso, pero todo empieza en la transición, todo empieza cuando se le da justo a los hombres del presidente, a las personas cercanas del presidente, las facultades para hacer las compras consolidadas de medicamentos y quitárselas al IMSS. En ese momento se hace una reforma al vapor. Al día de hoy no hay reglas de operación. No se han hecho reformas al reglamento interno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que sea para saber con claridad cómo es que se están haciendo estas compras consolidadas. Entonces, entre reformas al vapor, entre esta indolencia, entre mantener el discurso, entre darle todo el poder a Raquel Buenrostro para poder hacer estas compras consolidadas cuando era oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues es que tenemos este problema al día de hoy. Coincido completamente con lo que dice Lisa, con lo que dice Frida, el error fue no esperar. O sea, ya lo hablamos aquí de alguna forma en todos los programas que se ha tocado el tema desde que estábamos en la transición. Tuvieron que haber esperado a tener un plan que no pusiera en vulnerabilidad y que no pusiera en riesgo a tantas y tantas personas, a tantos y tantos pacientes. Finalmente, Eder, tienes oportunidad de cerrar el bloque y el contrapunto. Yo identifico que estamos en una situación en donde ambas partes tienen mucha razón. El presidente López Obrador ha reconocido no solamente que es uno de los grandes retos, sino que no se ha podido resolver porque se enfrentan a las grandes mafias de farmacéuticas del mundo que aquí en México tenían un nicho, tenían contratos inflados, había medicamentos que se vendían y no se entregaban, había un montón de irregularidades que se han ido documentando durante estos 2 años. Sin embargo, si te enfrentas a una corporación tan poderosa y con tan malas mañas como la farmacéutica, sí tendría que haber una mejor planeación. Yo no coincido en lo que dicen Alfredo y Lisa de que tuvo que haber esperado el gobierno. No, está bien que si lo implementaron desde el primer año, está bien, pero implementenlo bien, porque efectivamente ahí está en juego la salud de la población. Tampoco creo que sea un tema ideológico, como decía Frida, es un asunto de que se tenía que resolver porque yo estudié antropología social. En la sierra, en cualquier sierra de cualquier estado de la República, siempre ha habido desabasto. ¿Y por qué hay desabasto? Porque hay concentración y porque hay especulación con los medicamentos. Entonces, para garantizar que el abasto sea realmente universal, para garantizar que en todas las regiones del país lleguen los medicamentos, el personal médico y las instalaciones que se requieren, se tiene que hacer una modificación en los esquemas, no solamente de abastecimiento de medicamentos, sino también de repartición de personal médico y de las prioridades de dónde se construye, qué se construye a lo largo de todo el país en cuanto a salud. Eso es lo que está intentando hacer el gobierno federal, pero aquí en el tema del abasto ha habido evidentemente un error. No sé si se minimizó el poder de estas farmacéuticas, no sé si se maximizó el poder o la capacidad del gobierno federal, pero no hubo una planeación adecuada y eso se tiene que resolver. Creo que en el momento en el que el presidente reconoce que es uno de los grandes obstáculos, también está reconociendo que hay un tema que se tiene que resolver y bueno, pues es un proceso que tiene que atenderse y hay que insistir, no es poca cosa, así sean 10 personas o 10 familias que se quejen de que no hay medicamento para niñas y niños con cáncer, no es poca cosa, aunque sea uno, se tiene que satisfacer esta necesidad. Bueno, déjenme hacer una pausa. Regresando de esta, vamos al último bloque de la noche. Avanza la iniciativa de reforma eléctrica que dará prioridad a la Comisión Federal de Electricidad, la CFE. Ni el Parlamento abierto ni las críticas de la oposición y de la iniciativa privada consiguieron que se modificara esta iniciativa. ¿Qué opina la mesa? Regresamos con esto, punto y contrapunto, no traes. Estamos de regreso para el último bloque de la noche. Los 10 votos emitidos por legisladores de los partidos de oposición se quedaron cortos frente a los 22 a favor de las y los miembros de Morena y del Partido del Trabajo. El proyecto de dictamen enviado por el presidente al Congreso como iniciativa prioritaria o preferente se presentará ante el Pleno de la Cámara de Diputados mañana martes, y se espera que sea aprobado y remitido al Senado. La nueva reforma energética, tal cual, provocará alza tarifaria y más apagones, como asegura el Partido de Acción Nacional.
o no habrá apagones y se fortalecerá la producción de energía como promete el presidente López Obrador. Veamos el contexto. La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aprobó este viernes la iniciativa preferente que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la ley de la industria eléctrica. El grupo parlamentario de Morena adelantó que este martes votarán en el Pleno a favor de esta iniciativa para después remitirla al Senado. A las críticas que tanto legisladores de oposición como empresarios y líderes de la industria han hecho a la propuesta, Ignacio Mier Velasco, líder de la bancada morenista, dijo que carecían de contexto. La iniciativa revierte la reforma eléctrica aprobada en 2013 que permitió la inversión privada en el sector. Uno de los cuestionamientos hechos a esta nueva reforma es que las tarifas eléctricas podrían aumentar hasta 17% y que la producción energética no será más eficiente. La iniciativa da prioridad a la electricidad que produce el Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad y que las tarifas solo se actualizarán según la inflación. También obliga a la Comisión Reguladora de Energía a revocar los permisos de autoabastecimiento para empresas privadas. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública apuntó que la reforma tendrá un efecto positivo en las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad, mientras que la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad la consideró inviable, aunque esta opinión fue descartada a sugerencia de Morena. Previo a la aprobación, la Comisión Federal de Competencia Económica apuntó que, de ser aprobada, la iniciativa lesionaría severamente las condiciones de competencia en la generación y comercialización de la energía eléctrica. Punto y contrapunto. A ver, Alfredo, hay como creo dos maneras de analizar este tema. Por un lado está el proceso legislativo, en donde se había prometido un parlamento abierto, evidentemente, donde al parecer pues esto no funcionó, en donde tampoco las críticas de la iniciativa privada y de expertas y expertos ni de la CRE, pues parece que hayan sido atendidas por legisladores de Morena y del Partido del Trabajo. Eso por un lado el proceso, y por el otro, por supuesto, el contenido de la iniciativa, y si esta, pues en primer lugar es una contrarreforma o no a lo que presentó Peña, y si podría resolver el problema que estamos enfrentando, como los apagones en el norte de México, por ejemplo. ¿Cómo lo ves? ¿Por dónde quieres empezar? Es que exacto, y justo a partir de los apagones y justo a raíz de la discusión y el fondo de esta iniciativa, ahora dictamen, hay un elefante en la habitación, y el elefante es el cambio climático. El elefante es el Acuerdo de París que México está incumpliendo con este gobierno de una forma evidente. Retomo lo que decía Ricardo Rafael hace un par de semanas en una columna que de hecho tituló México sale del Acuerdo de París, o sea, anticipando que no estamos cumpliendo esos compromisos, como el piso del 35% del total producido de energías limpias que tendríamos que haber alcanzado, que tendríamos que estar alcanzando en 2024, recordándonos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador empezó con un país contando con el 25% de generación proveniente de energías limpias. O sea que tendría por lo menos este gobierno que haber aumentado un 10% esa generación para poder crecer esa plataforma de fuentes limpias. Pero en medio de todo eso, en medio de estas reformas, en medio de falsos debates, si vemos, de hecho, justo el tema de los apagones, lo vinculamos con las heladas que están viviendo en el estado de Texas y en el norte del país, el cambio climático sigue siendo el tema. El hecho es que México sigue lejos de interesarle a este gobierno transitar hacia energías limpias, porque pues sabemos que el presidente pues tiene un discurso nacionalista que casi no va a haber país si empezamos a transitar a energías limpias, como si fuera un debate de absolutos, o energías limpias o energías combustibles fósiles. Creo que lo que pasó la semana pasada pues es una buena muestra, un buen llamado de atención de por qué no puede haber una transición o no se puede optar o por una o por otra, pero no estamos generando ni estamos haciendo absolutamente nada para dejar de usar los combustibles fósiles y transitar a la generación de energías limpias, y este gobierno no le está apostando a ningún proyecto, ni un solo proyecto para esas energías limpias. Entonces creo que ese es el gran tema que de alguna forma arropa esta discusión, que no se visibiliza tanto, pero es eso, estamos incumpliendo de facto el Acuerdo de París, no estamos haciendo absolutamente nada, y ahora con esta iniciativa preferente, pues se mandan a la cola los watts obtenidos a partir de sol, viento, gas, y se prioriza entonces la compra de energía a CFE sin avanzar y sin hacer los cambios en esta cuarta transformación que, como tú le dijiste alguna vez, es anticlimática. Le iba a dar la palabra a Frida, pero como vi a este Eder pues haciendo caras, se la damos a él, porque evidentemente no está de acuerdo con lo que estás diciendo. Adelante.
Es falso todo lo que está diciendo Alfredo. Para empezar, Rocío Nagle informó el año pasado que había una proyección. Esta proyección se presentó en el gobierno de Peña Nieto de cómo tenía que ir avanzando la transición de la infraestructura del sector energético del país para que haya una renovación hacia las energías renovables. Esa estimación se mantiene, y no solamente se mantiene, ya se superó ligeramente. Ahorita, según lo que informó Rocío Nagle, llevamos como por el 31% del proceso de transición. Si la meta es 35% para el 2024, se va a cumplir sin ningún problema. Pero en realidad lo que se está atendiendo, y si es una contrarreforma esta que se está presentando, me llama la atención que gente que se opuso a la reforma energética de Peña Nieto, hoy se oponga a estas modificaciones. Lo que se está buscando es blindar a la CFE, en este caso, para que no la sigan sangrando como ha venido sucediendo durante estos años a partir de la aprobación. Les voy a poner 2 ejemplos y a partir de eso 2 preguntas. José Adolfo Murat es un exdiputado del PRI que fue integrante de la Comisión de Energía y que 2 meses antes de que llegara López Obrador a la presidencia, el gobierno de Peña Nieto le dio un contrato. Este contrato básicamente consiste en que este señor, a través de su empresa que se llama Diversidad, compra 3,100 megawatts y él los revende. Él los compra al precio de producción y él los revende. Él ha tenido en 2 años ganancias por más de 500 millones de pesos. CFE ha tenido puras pérdidas. Ese es uno de los casos. ¿Para qué necesita CFE revendedores? Eso es lo que hay que blindar con esta reforma. Y segundo, el tema de los apagones a partir del tema de la contingencia climática que tienen en este momento en Estados Unidos. El CFE tuvo que ver cómo hacerle para cubrir todo el asunto del abasto para que no se quedaran sin energía eléctrica en los estados del norte del país, en donde por lo mismo del clima ahorita lo necesitan más. Texas hasta la fecha tiene poblaciones sin luz. Ahorita en todos los estados del norte de México ya se cubrió ese abasto. ¿Cómo se cubrió? Se rehabilitaron plantas que para los neoliberales eran chatarra. Funcionaron y funcionaron bien. Se compró gas natural a otras empresas privadas y se trajeron buques para abastecer. Eso, la pregunta es, ¿quién va a cubrir el incumplimiento de contrato de estas empresas privadas de Texas? Que es por una situación extraordinaria, pero ¿quién lo va a cubrir? ¿No tendría que estar eso estipulado en los contratos que se firmaron con la CFE? Hasta ahorita es CFE quien lo está cubriendo y la eficacia de la compañía es lo que permite que ahorita todo el país tenga luz, porque pudo haber sido una catástrofe lo que sucedió con los apagones en el norte del país. Claro. Y por último, insisto, me llama mucho la atención que gente que se opuso a la reforma energética hoy se oponga a esta serie de reformas que quieren blindar. En específico, ¿como quién, por ejemplo? Lo único, un montón de gente que ahora está en la oposición y que lo único que saben decir es Manuel Bartlett, como si el solamente enunciar a este personaje ya fuera el argumento suficiente para permitir que la reforma energética de Peña Nieto siga intacta como hasta ahora. Bien. Frida, de nuevo también la misma pregunta. Una cosa, el proceso de cómo se vivió, digamos, esta preaprobación o esta aprobación del dictamen en la Comisión de Energía. ¿Se escuchó o no a la gente? ¿Se escuchó o no a las voces expertas? Y 2, el contenido de la reforma. Pues me parece que a nivel legislativo aún falta que los parlamentos abiertos, al menos de forma digital, logren tener apertura para que la sociedad civil y para que los organismos puedan manifestar lo que les parece, aunque creo que hasta este momento lo han hecho llegar, al menos algunos de forma escrita. Y algo que es bien importante recordar es que son 2 temas totalmente distintos, ya que el debate no está en energías limpias o energías sucias. El debate está en quiénes van a generar la energía, si serán únicamente los privados o si será la CFE. Y en ese sentido, la ley que se busca reformar está enfocada en que sea únicamente la CFE la que tenga el privilegio o, digamos, la forma de beneficiarse de esta generación de energía, y esto colocando, digamos, en detrimento a todas las personas, tanto que en algún momento solicitaron algún tipo de permiso, como a las empresas transnacionales que pretendían entrar a nuestro
nuestro país a explotar la infraestructura o a desarrollarla. Y en ese sentido, creo que es importante hablar de dos temas que serán obstáculo para esto. Uno, que es la Constitución. En la Constitución claramente se establece que debe de existir una competitividad abierta y que en ese sentido no se puede privilegiar a la CFE. Así es que esta reforma en sí misma presenta ya en sí un obstáculo, y es un obstáculo que ha sido señalado por legisladores también de Morena y por integrantes del propio partido de Morena adentro de la comisión. Y dos, que está en cómo esto puede afectar de forma colateral la generación de energías limpias, que en eso coincido totalmente con Eder. Hay un plan que se encuentra vigente, que se está trabajando y que se está avanzando, en el que la CFE y el gobierno de la Cuarta Transformación no ha rechazado como tal las energías limpias. Último punto ya para cerrar, para tratar de contener toda la crisis que es, tal como lo mencionaban, un problema totalmente natural, una tormenta invernal en Texas, pues se generaron varios cambios y además estas 6 unidades que se pusieron en marcha en Baja California Sur, un lugar que por cierto tenía una dependencia, al igual casi que todo el país, entre el 70 y el 80% del gas de Estados Unidos, son unidades que estaban totalmente en desuso, 2 de ellas que tuvieron una inversión de 405 millones de pesos y que en este momento se están utilizando y que, por cierto, todavía no se puede hablar de que ya estén generando gas, sino que es una forma de anticiparse a lo que va a llegar. Pero sí me parece que al menos en este tema hay puntos en los que puede colisionar con otras leyes que ya existen, con la Constitución y pues con tratados internacionales que necesariamente tendrán que afinarla. Es que yo diría que no hay que acelerarnos porque todavía se le pueden hacer más cambios en la discusión que se tendrá el día de mañana. Pues a ver, mañana le tocará a sus compañeros de los martes y jueves. Cerramos contigo este bloque, Lisa, porque yo no soy tan optimista como Frida de que le vayan a querer cambiar algo a esta iniciativa y yo sí creo que va a acabar en tribunales. Pues parecería, y lo peor de todo es que no hay, digamos, como certeza sobre lo que podría ocurrir en el máximo tribunal, ¿no? En la Corte, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque en tanto que se impugnaría por medio de la acción de inconstitucionalidad o la controversia constitucional, pues esto ya no se resolvería en la segunda sala donde se resolvió justamente la constitucionalidad del famoso acuerdo NALE, sino que se resolvería en el Pleno, y ahí, pues dependiendo de cuándo se apruebe, cuándo se publique, cómo se litigue y cuándo llegue a la orden del día de la Suprema Corte de Justicia, pues podríamos estar en un escenario de composición de la Corte incluso distinto, sabiendo que tenemos un ministro que se retira hacia finales de este año y habría que volver a pasar el proceso de selección. Entonces, no es seguro que si se impugna por estos medios se tenga la mayoría de 8 ministros de 11 para tirarla en la Suprema Corte, aunque existen pues la vía del amparo en donde se requieren 6 votos de esos 11 y podría salir por ahí. Yo creo que hay 2 puntos muy interesantes, además de lo que ya se abordó aquí. Uno que ya empezaba Frida, que es el tema de legalidad, y entonces al margen de cuál es el objetivo, de nuevo, benéfico, no benéfico, soberano, no soberano de la ley, pues entra en conflicto directo con la propia Constitución y en la interpretación de la constitucionalidad de esta ley, pues los tribunales no se van a poder abstraer de lo que ya está escrito ahí y entonces tendríamos que transitar a la reforma constitucional para eliminar el principio de competencia de los artículos constitucionales en donde está y tirar toda la jurisprudencia que se ha hecho a lo largo de los años en esta materia para que entonces sí pueda transitar la ley. Pero por el otro lado está el tema de las finanzas públicas y de los costos reales para los contribuyentes de que este plan se ejecute en el largo plazo, y eso quizás ahí el único matiz en el que yo sí estaría de acuerdo con Eder en algunas cosas, pero además donde no me parece que sea completa y absolutamente incongruente tener serios cuestionamientos sobre esta ley en este momento, que uno se oponía a la reforma energética de Peña, es el cambio global, ya no de México, del modelo de energías y las demandas energía, en donde, por ejemplo, todo el sector automotriz se está moviendo para la demanda de electricidad, no así para la demanda de combustibles fósiles. Entonces, la gran pregunta es, ¿a partir de qué quieres producir electricidad? Parecería que la apuesta es que CFE
que produzca electricidad a partir de la quema de combustóleo, que son los desechos de Pemex, porque de nuevo el centro está en sanear las finanzas de las dos empresas del Estado, sin decirle a la gente que lo que no tenemos es dinero para sanearla y que va a tener que salir de las bolsas de los contribuyentes vía los precios, vía los impuestos o vía los rescates extraordinarios para los que se desvíen fondos dedicados a otros temas del gobierno para poder llevar a estas empresas. Ya estamos 2 minutos arriba, entonces el miércoles les prometo que recuperaremos esta discusión también para que puedan escuchar el contrapunto de Eder, porque nos hemos pasado tiempo en cada bloque. Hacemos una pausa y regresamos para despedirnos de los panelistas y con la paparrucha de esta noche, así que no te vayas. Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. La Comisión Federal de Electricidad, la CFE, reconoció la semana pasada la labor de sus trabajadores para restablecer el servicio eléctrico en el norte del país. Pero este reconocimiento estuvo acompañado de una paparrucha, con el mensaje "las y los héroes que lograron mantener iluminado a México con energía eléctrica durante las ondas gélidas sufridas en la zona norte del país". La paraestatal publicó estas imágenes en las redes sociales. Pero esas imágenes no son de trabajadores de la CFE. La primera es de una empresa de energía estadounidense que publicó la imagen para reconocer el trabajo de sus trabajadores en la reanudación del servicio eléctrico, pero allá en Estados Unidos. Esta otra imagen de una persona con uniforme naranja sobre una escalera en un poste de luz también circula en el internet, pero desde el 2017. Y la siguiente imagen corresponde a la publicidad de una empresa de guantes. La Comisión Federal de Electricidad, la CFE, borró la publicación, se disculpó por lo que llamó un error en la selección de archivo fotográfico, aunque algunos medios calificaron las imágenes como falsas. Pues no son falsas, sino que corresponden a otras circunstancias, a otros países, y no son trabajadores de la CFE, ni tampoco ilustran los apagones sufridos la semana pasada, ni las nevadas que se vivieron en el norte de México. Esto fue todo por esta noche. Recuerda que seguimos en pandemia y que la mejor forma de prevenir contagios, si ya la conoces, es mantener la sana distancia, utilizar un cubrebocas, especialmente en espacios cerrados. Gracias, nos vemos el próximo mañana con la mesa de martes y jueves. Gracias, Lisa. Gracias, Eder. Gracias, Lecona. Y gracias, Frida. Nos vemos mañana en punto a las 11 para un nuevo punto y contrapunto. Por lo pronto, descansa y muy buenas noches. Cuídate mucho.